Hola, hola, buenas noches hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes desde el lugar, la ciudad y el local que nos estén viendo. Dios les bendiga. Creemos que esta noche también será de bendición a nuestras vidas estar meditando en estos temas de sanidad del corazón. Pero pues antes de continuar con nuestro tema y todo eso, o empezar a ver nuestro tema, pues queremos enviar un saludo a los hermanos desde Chiapas hasta Baja California, porque pues aunque sea uno o dos en algún estado, pero pues ya hay que mencionar toda la República. Dios les bendiga, hermanos, a nuestros amigos pastores, a nuestros familiares y bueno, hermanos tan queridos de tantos años también, como a la familia Avilés López aquí en Morelia. Dios les bendiga a todos, hermanos, que nos pasemos una hermosa noche en esta noche de meditación. Y bueno, pues yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura Cinco. Y Miriam Montoya de Ventura. Mandamos un gran saludo y en especial aquí estoy viendo a un compañero hermano en Cristo ahora, Armando Campa. Saludos desde Morelia. Dios te bendiga. Muy bien, pues recuerden que el programa es Quiero ser bendición, porque no podemos irnos de esta vida sin ser de bendición desde nuestra casa, nuestra comunidad y hasta donde Dios quiera que seamos de bendición. Todo lugar donde andemos tenemos que influenciar para bien a la gente. Tenemos que influenciarla para amar a Dios y para amar al prójimo. Yo creo que si esos dos mandamientos los cumplimos, podemos ir en paz el día que Dios nos llame a su presencia. Pero entonces por eso el tema es de todo este programa, ¿verdad? De todo este canal, quiero ser bendición. Y bueno, el tema de esta noche es obsesiones, obsesiones. Para que no haya dudas sobre este tema y lo entendamos todos desde el principio, voy a poner un sinónimo y ese sinónimo es terquedades. Está más claro, ¿verdad? Obsesiones o terquedades. ¿Quién no es terco una o mil veces en la vida? Vamos a ver qué otras palabras similares hay a obsesión. Otra palabra similar es neura. De neura se deriva neurótico. Y usted sabe que esto tiene que ver con una alteración de los nervios. También otra palabra similar de obsesión es manía. Y también de ahí viene la palabra maníaco. Usted sabe que hay una enfermedad psiquiátrica que es maníaco depresivo, que quiere decir que es una persona bipolar, que a veces está en la parte de depresión y a veces está en la parte de maníaco, de que todo es locura, todo es rápido, todo es así, ¿no? En esa forma. Y bueno, otra palabra es demonio, fíjense nada más. Y es que sí, hay solamente una línea muy delgada que cruzar entre neurasténico, neurótico, maníaco y demonio. Y luego también está otro sinónimo, fijación. Fijación. En psicología y en psiquiatría se maneja mucho este término. Y también, ¿sabe cuál es otra palabra similar? Es droga. Droga. Así que estas palabras enfatizan una cosa, la alteración nerviosa. Y como resultado, esto pues es un problema psicológico, es una enfermedad emocional y hasta puede ser espiritual. La obsesión de un pensamiento, o sea, un pensamiento cualquiera puede convertirse en una obsesión, en una manía, puede convertirse en una terquedad.
de un pensamiento convertirlo en una terquedad o un impulso. Un impulso también lo podemos convertir en una obsesión, en una terquedad. Y todas estas cosas lo que hacen es perturbar el ánimo, cegar la razón. No todas las obsesiones, por supuesto, son de cosas malas. No toda obsesión en sí es mala. Por ejemplo, podemos obsesionarnos por un carro y hasta podemos obsesionarnos por el color del carro. Vamos a comprar un carro, mi amor. Lo planeamos desde enero y dijimos que para diciembre. Pero ¿sabes qué? ¿Quién sabe si en diciembre todavía está ese carro que vi? ¿Y qué carro viste? ¿No vieras un rojo como no he visto otro? O un plateado único. ¿Y por qué esperarnos hasta diciembre? Y ya estamos haciendo planes obsesivos, compulsivos, de ir por ese carro, y no importa que todavía hagan falta 4 meses para llegar a diciembre que lo habíamos planeado. Es un ejemplo, ¿eh? Como un pensamiento o una meta buena, como comprar un carro y hasta de un color, puede convertirse en una obsesión. Es más, a lo mejor me fui muy alto diciendo un carro o una casa, a lo mejor una televisión o un celular. Un celular, dice usted, anda buscando justificaciones, ¿verdad? Para un crédito, para una cosa así. Y entonces dice, es que este celular ya tengo 3 años con ese celular. O ya tengo 5 años, ya es obsoleto. Ya no soporta todo lo que me gusta tener en el celular, etcétera, etcétera. Solamente andamos buscando un pretexto, una justificación. Y igual podemos haber pensado, vamos a esperarnos para el Buen Fin, o vamos a esperarnos para el aguinaldo, o vamos a esperarnos para tal fecha. Va a haber dinero y pues vamos a hacer ese esfuerzo, ese sacrificio. Pero se llega a tal grado de decir, no, pero todavía faltan 4 meses. Y este celular ya tiene tantos años conmigo. Ya no me gusta, voy a cambiarlo. Y bueno, estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? No es malo pensar un celular, o en un carro, un viaje, hacer un negocio, empezar un negocio, o volver a levantar aquel negocio que habíamos dejado. Y bueno, ya se convierte en una mala obsesión cuando procedemos de esta manera, ¿no? Diciendo, ya no aguanto, ya no soporto, todo desesperado. Entonces la obsesión hace que la gente no piense bien las cosas, hace que la gente no duerma bien, está ahí con esa idea que ya no puede apartar esa idea de su mente, de que ese celular que vio, ese carro, esa moto, esa casa, se la puede ganar alguien más y ya no va a haber otra igual, así que hay que ir por eso, aunque me endeude, dice la gente, ¿verdad? Eso ya es una obsesión. Así que la obsesión hace que la gente no piense bien, ya no razone, no duerma bien, no coma bien, como un enamorado, ¿verdad? Y que termine tomando una decisión precipitadamente. Así es, la obsesión causa mucha ansiedad. Una persona que está metida, pensando y nada más queriendo alcanzar eso que se le metió en la cabeza en forma obsesiva, pues realmente va a vivir con mucha ansiedad. Puede llegar a cierto grado de locura.
puede enloquecer cuando te obsesionas por algo y a la fuerza de la fuerza. Puede llegar a ese grado de locura. La obsesión por algo es más que nada un capricho. Cuando las cosas no son de verdad tan importantes, tan necesarias, nada más porque lo quiero en una forma obsesiva, es un capricho. Y esto nos va a conducir a un mal puerto, un final lamentable. Tenemos el ejemplo de la mujer de Lot, ¿verdad? Sabemos que Lot tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Y sabemos que esta mujer de Lot se obsesionó tanto por las diversiones que había en Sodoma, que cuando el ángel fue a ver a Lot y a decirle que iban a destruir Sodoma y Gomorra y que solamente él y su familia iban a salir libres de esa destrucción, pero tenían que escapar, y les dio la indicación de salir y les dijo: vayan hacia el monte, no miren para atrás, corran por su vida, escapen por su vida. Y la indicación era no mirar atrás y que huyeran. Ellos tenían que salir lo más pronto posible de Sodoma y Gomorra, porque esas dos ciudades iban a ser destruidas. Pero la mujer de Lot, pensando en lo que ahí se quedaba, no solo en su riqueza, sino en sus amistades, sus diversiones, se gozaba con lo que había ahí, y eso le llevó a terminar mal, convertida en una estatua de sal, porque puso sus ojos en esa ciudad de una manera obsesiva. La primera generación después del diluvio, es decir, la generación aquella que fue formada por los hijos de Noé y luego los hijos de Noé, esa primera generación, ¿verdad?, que incluye, digamos, 4 generaciones, padres, vamos a empezar a tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. Esas 4 generaciones, ¿verdad?, podemos decir que fue la primer generación posdiluviana. Y bueno, esa generación fue una generación muy bendecida por Dios, porque a esa generación Dios les entregó mucha tierra, Dios les entregó un mundo nuevo, de mucha bendición, y les entregó, entre otras bendiciones, un solo idioma. Y ustedes saben lo que se puede avanzar en una sociedad que tiene un solo lenguaje. Ustedes saben lo que se puede avanzar en una sociedad pequeña o grande que esté unida. Se puede avanzar muchísimo, se puede prosperar mucho. Y bueno, esta generación de los hijos de Noé, hasta la 4ª generación, fue una generación muy bendecida por eso. Pero se les metió una terquedad de hacer una torre lo más alto posible, con la que pudieran llegar hasta el cielo, y que hicieran un nombre para esa torre y para esa ciudad. Y bueno, ya la gente ya ni podía dormir, ya la gente estaba pero bien terca con que hay que hacer esa torre. Como que si ellos hubieran ganado lo del diluvio, como que si ellos merecieran ese nuevo mundo, ¿verdad? Un orgullo, una cosa esa que querían llevarlo a la máxima expresión, haciendo esa torre. Eso fue obsesión. Y el Señor lo juzgó así. Dice: este pueblo ya nada lo va a echar para atrás. Ya todo mundo tiene esa fijación de la torre y la ciudad. Así que la única manera de echarles a perder ese plan, que no es bueno, que es altivo, es arrogante, la única manera es pues confundiendo su lenguaje. Y ahí unos empezaron a hablar coreano, otros japonés, otros chino, y aunque físicamente estos 3 que he mencionado se parecen bastante, ¿verdad?, los coreanos, los chinos, los japoneses,
pero el idioma es otro, es otro. Es como decir, miren, en Cuba, por ejemplo, se habla español y sin embargo, hay partes en Cuba donde usted hablando español va a entender muy poco. ¿Y por qué? Porque pues allá les dan otros conceptos a las cosas. Miren, no vamos a ir muy lejos, vamos a Mérida. ¿Y cómo va a pedir la naranja, las naranjas? Allá las conocen por chinas, ¿verdad? Por chinas. Entonces, fuera de Mérida, en cualquier otro estado de la República, una china puede ser del cabello, una china puede ser de los ojos rasgados, pero no una naranja, ¿verdad? Entonces, se da usted cuenta el problema de que si hablando el mismo idioma, pero con otras variantes o con otros conceptos, hay problemas. Ahora se imagina lo que pasó ahí con esta generación postdiluviana, la primera generación, pues una confusión tremenda. No se entendían, no pudieron avanzar en la torre, se desanimaron, se desalentaron y cada quien agarró su rumbo a ese grado. Pero todo por la obsesión. Así que la obsesión no es buena. Judas se obstinó también con una idea. Y esto fue tan obstinado que se obsesionó, y cuando vio que las cosas no eran como él lo estaba pensando, no salían como él lo quería, él cometió un gran error. ¿Qué hizo Judas? ¿O cuál era esa idea? Él tenía la idea de que Jesús a fuerzas debía recuperar el dominio de Jerusalén de las manos de los romanos. Él creía que Jesús venía a ser un libertador político. Y de modo que cuando él ve que Jesús no iba a hacer eso, en la enseñanza, en el caminar, Jesús les habla muy claro de cuál era su propósito de venir a esta tierra, él se enoja. Y por eso fue que lo entregó al sumo sacerdote y a los fariseos para que lo crucificaran, porque se enojó que no era lo que él había pensado. Jesús eso no lo iba a hacer. Y así es que por eso perdió honra, porque vemos más adelante en el libro de los Hechos, los 11 apóstoles que quedaron, cómo Dios los usó grandemente, y ellos tienen parte, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en la Escritura, se habla mucho de ellos en esa iglesia de Jerusalén y en el mundo entero. Entonces, Judas, solamente se quedó o se ganó la condenación eterna por obsesionarse en esos pensamientos y no dejar que Dios cambiara su mente. Adán y Eva también tuvieron una obsesión que pues no era de ellos. Fue una obsesión que les clavó en el corazón Satanás. El Señor les había dicho, y esto era a nivel de mandamiento: de todo fruto que ven en este huerto pueden comer. Ya no se diga del árbol de la vida. Coman, hijos míos, del árbol de la vida. Pero el fruto de ese árbol, que se llama del conocimiento del bien y del mal, no coman. No necesitan comer ese fruto. Hay tanto que comer, tanto que hacer en este huerto, que por favor no hagan caso de eso. Pero Satanás les hizo creer que Dios era egoísta, que Dios estaba mal en lo que les había prohibido, que cómo es posible que el hombre tuviera mandamiento y que ellos podían hacer lo que quisieran y que iban a descubrir grandes cosas si ellos comían de ese fruto. Y los empezó a trabajar. Yo creo que no fue en una ocasión, en un momento, y ya lo logró. Pues recordemos que Adán y Eva estaban bien de sus facultades, estaban mejor que cualquier ser humano, física, moral, espiritual, psíquicamente. Entonces no creo que en una sola oportunidad de plática y todo hizo caer a Eva y también a Adán.
No, esto se convirtió en una obsesión, ¿verdad? Por ahí tal vez un día le sopló y le dijo, miren, qué bonito color, ¿verdad? Tal vez empezó con el color, tal vez con el aroma de ese fruto, tal vez, no sé, pero empezó poco a poco, hasta que ya se convirtió en una obsesión para Eva. Y Eva dijo, se ve tan bueno, se ve tan delicioso. Y pues si logramos el premio mayor, ¿verdad? Comiendo de eso, pues hay que hacerlo lo más pronto que se pueda. Se obsesionó y ¿saben qué logró esa obsesión? Que perdieran el mejor, el más bello de los jardines. Ellos perdieron el jardín de jardines. Yo no sé si usted ha caminado por un jardín hermoso, por un botánico que pues obviamente es del gobierno, etcétera. Y pues en varios lugares hay jardines bonitos, aún en la Ciudad de México que hay tanto smog y todo, pues están un bosque de Chapultepec, hermoso. En Cuernavaca, en Aguascalientes, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en tantos lugares, ¿verdad? En Toluca, en Guadalajara, no sé si en Monterrey, tanta industria y todo eso. Debe haber, sí hay por ahí, se me va ahorita el nombre de ese parque, ¿verdad? Entonces, y usted puede decir, no, puede defender, ¿verdad? El de mi estado es el más bonito, porque es el más reciente, tiene cosas más bonitas, más atractivo, etcétera. Y así pueden presumir Estados Unidos, y así pueden presumir Hawái, y así pueden presumir otros lugares de tener jardines hermosos, pero ningún jardín como el jardín del Edén. Por eso le llamo yo el jardín de jardines. Lo perdieron Adán y Eva por esa obsesión de comer el fruto prohibido. Tenemos el caso de Sansón también, que no cumplió las expectativas divinas. Él venía con un propósito de liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Él venía a ser un juez, pero bajo la conexión de Dios. Sin embargo, vemos que a él no le importaron las expectativas que Dios tenía para él, sino que siempre le apostó a su fuerza. Se obsesionó en la fuerza que él tenía y que esa fuerza lo iba a librar, lo iba a salvar de todas las angustias en las que él se metiera. Por un lado fue eso, por el otro lado se obsesionó con las mujeres paganas, lo cual Dios había dicho que no era con paganas, pero él se obsesionó y sabemos que una de esas mujeres lo llevó a la derrota, lo llevó a que los filisteos lo conquistaran. ¿Por qué? Porque siempre le hizo caso a su razón y no a lo de Dios. Se obsesionó que él podía y se confió en esa fuerza que tenía. Decidió tener su espíritu desconectado de Dios y hacer lo que él quería, lo que él sentía y lo que él pensaba. Por eso no trascendió en la medida que se esperaba. ¿Quién le dijo al joven rico que la vida solo era para el materialismo? ¿Quién le dijo al joven rico que la vida era solamente para hacer y hacer dinero y convertirse en un rico, en un millonario? ¿Quién le dijo eso? Su obsesión maldita. Porque cuando el dinero te lleva al infierno, pues eso se convierte en una maldición. Por eso digo, hay obsesiones que podemos calificarlas como obsesiones malditas. Si esas obsesiones llevan finalmente a una persona al infierno, pues es una obsesión maldita. Y yo lo digo así claramente, directamente, porque se perdió el joven rico, despreció la vida eterna. Jesús le habló muy claro con la verdad y le dijo: vende todo lo que tienes, ya que tú dices que eres muy religioso, ya que tú dices que has cumplido con todos los mandamientos,
Una sola cosa te hace falta: escucharme a mí y obedecer lo que yo te digo. Y lo que yo te digo es: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Quédate sin nada, sígueme, no te va a hacer falta nada. Entonces dice que se puso muy triste y se dio la media vuelta, despreció la vida eterna, rechazó la vida eterna. Entonces, por eso digo, esta obsesión fue obsesión maldita. Y lamentablemente hoy mucha gente no quiere hacer otra cosa en la vida sino hacer dinero. Muchos lugares deberían estar cerrados los días domingos, por lo menos el día domingo, no, y es el día que lo tienen que abrir, y qué de su salud, y qué de su convivencia familiar, y qué de su espiritualidad. No puede ser que el trabajo sea como 24/7. No es posible. ¿Quién le está diciendo a la gente que esta vida hay que aprovecharla para hacer dinero? Quien se la cree, pues se convierte en un esclavo. Esa es la nueva esclavitud, el trabajo, el dinero. Esa es la nueva esclavitud del día de hoy. Pero ¿quién le dijo eso a las personas? Satanás. Entonces, líbrense de esa opresión y de esa obsesión. Entonces, entréguenle a Dios lo que es de Dios. Entréguenle la familia, entréguenle el día, entréguenle lo mejor de ustedes al Señor. Procedan en fe, que si les hace falta dinero, no va a ser por trabajar otro día, no va a ser por trabajar otro turno. Tengan la fe de que si trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, que en cualquiera de esos días el Señor les va a recompensar por el domingo que no fueron a trabajar. Créanlo, es cuestión de fe solamente. Y entonces van a disfrutar. Qué hermoso es disfrutar del día domingo. Uno de mis días favoritos es el día domingo, porque el día domingo mis pensamientos son para Dios desde que me levanto. Mi tiempo de oración no lo puedo perder. Y luego, esperando con expectativa ver a los hermanos y cantar juntos, adorar juntos, estudiar juntos. Y ahora en este caso, en este tiempo que estamos comenzando una obra nueva, todo el día domingo es para los hermanos, es para conocernos más, convivir, y no tenemos nada de qué arrepentirnos. Ha sido una bendición convivir todo este tiempo, 3 meses y medio, con la familia Avilés López. Si otras hubieran sido las circunstancias, no les conoceríamos, ni ellos a nosotros, al grado que hoy nos conocemos en 3 meses y medio. Que esos 3 meses y medio pueden convertirse en otros lugares en 3 años. Pueden pasar 3 años porque no se convive, nada más un culto de 2 horas y muy general el asunto, y un Dios te bendiga para todos, pero no estamos conviviendo, no estamos escuchándonos, no estamos platicando. Así que dejen el trabajo, no sean esclavos del trabajo, ni anden a prisa el día domingo, ¿sí? ¿Cuál es esa prisa? El deporte, el ir a dormir. Hay tiempo para todo, pero disfruten a la familia de la fe. Así es. Vamos a ver el problema espiritual de una persona obsesiva. Una persona que vive en constante obsesión, ahí hay un problema espiritual. Tiene que ver con algo espiritual. Número 1, 0 confianza en Dios. No confía en Dios. Por eso
se obsesiona por alcanzar cosas con su fuerza, con su dinero, con su inteligencia, porque confía más en él que en Dios. En Dios, cero confianza. Eso es un problema espiritual, cuando no confiamos en Dios. Número 2, su falta de respeto o rechazo a la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano, su voluntad es perfecta. Él tiene planes para cada uno de sus hijos, a cada uno de los que Él llama. Él tiene planes perfectos y su voluntad es perfecta. Pero una persona obsesiva no le va a importar esa voluntad de Dios, no le va a importar que Dios es soberano y va a rechazar todo lo que le huela a Dios, porque piensa que no es por ahí. Y número 3, no le importa hacer lo justo o incorrecto. O sea, con tal de salirse con la suya, con tal de conseguir eso por lo que se obsesionó, no le importa si comete errores, si es injusto y si eso es incorrecto, vamos a decir, si eso es pecaminoso. Eso no le importa y va a hacerlo a un lado. Fíjense que en cuanto a lo que el respeto o rechaza la voluntad soberana de Dios, me vino a la mente, hace años conocí en una iglesia, no voy a decir dónde, ni cómo se llama, ni el nombre de la hermana, pero era un matrimonio joven y estábamos en una plática de matrimonios y estábamos hablando acerca del papel de la mujer, que debe ser una mujer sumisa, y no, eso no quiere decir que sea tonta, ¿verdad? Sino que obedezca. O sea, bíblicamente tiene su connotación lo que es sumisa, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para que el matrimonio marche bien. Y me acuerdo que ella era de un temperamento muy fuerte, espero ya haya cambiado la hermana, un temperamento muy fuerte y hablaba muy fuerte y era como muy explosiva. Y no le gustó lo que oyó del papel de la mujer y se levantó y así delante de todos con una voz bien fuerte y una autoridad dijo: a mí me importa lo que diga la Biblia, aquí lo que a mí me importa es que las cosas se hagan como yo quiero. Y dijo así claramente: no me importa lo que diga la Biblia. Esa es una persona obsesiva, pensando que ella tiene la razón y que solo ella sabe cómo se hacen las cosas. Y le importó lo que decía la Biblia. Rechazó lo que decía la palabra de Dios respecto al matrimonio. Y la verdad, pues, esas situaciones dan más vergüenza a uno, ¿verdad? Pero lo recordé y pues a ver qué te recuerda a ti, pero analicemos que no estemos con nuestras actitudes haciendo esto de rechazar la voluntad soberana de Dios, o no importa lo que yo haga, si sea injusto, sea incorrecto, pero que yo me salga con la mía. Cuidado, porque esto está hablando de problemas espirituales en cada persona. Para terminar, y parece que este es el tema más corto que hemos abordado, pero Dios así nos ha permitido. Entonces, para terminar, también hay obsesiones de tipo inmoral. Hay gente obsesionada por un hombre o por una mujer o por alguien del mismo sexo que obviamente no le pertenecen. No fue creada aquella persona para ella. Saben que todos tenemos la oportunidad de escoger con quién vamos a compartir nuestra vida, el resto de nuestra vida. Pero todos tenemos esa misma ley de solamente escoger a una sola persona. Hay millones de mujeres, en el caso de uno como varón, ¿verdad? Piensa así, hay millones de mujeres, pero solamente una debo escoger y una, digo, me va a pertenecer y yo le voy a pertenecer a ella, una sola. Y las mujeres lo mismo, pueden decir, hay millones de varones, pero uno solo me va a pertenecer y debo escoger uno solo. Y ya escogiéndolo, pues ya te quedas con él para siempre, para siempre.
Este es otro tema, ¿verdad? Del divorcio y todo eso, es otro tema. Pero yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿sí? Te unirás a tu mujer para siempre, ¿sí? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, etcétera. Hay tanta enseñanza que nos habla de un matrimonio para toda la vida, para esta vida terrenal. Entonces, hay obsesiones de tipo inmoral, ¿verdad? Como el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana, pues, vivió en inmoralidad. Ella determinó eso, ella quiso eso. A veces la gente se justifica porque, bueno, yo caí en eso y yo terminé siendo eso, porque desde pequeña sufrí un abuso y porque esto y lo otro y las circunstancias, sí, pero pues no eres la única o el único caso. Pero dentro de esos casos ha habido mucha gente que no se ha dejado aplastar. Hay mucha gente que dijo, no, esto no me va a destruir. Entonces tengo que superar esto. Y para superar esto tengo que tomarme de Dios. Y eso hizo que Dios les librara de ese desastre espiritual, moral en sus vidas. Pero esta mujer samaritana, pues cayó en la inmoralidad, y cuando conoció a Jesús, ya tenía 5 matrimonios frustrados, ya tenía 5 divorcios, y probablemente iba a seguir cosechando más y más, ¿verdad? Pero ¿cómo llegaba a esas alturas? Llegaba sin amistades, llegaba con amargura, llegaba con mucho dolor, no era feliz, y conociendo a Cristo y obedeciendo a Cristo y sometiéndose a Él, fue cuando encontró la felicidad, y por eso estuvo dispuesta a dejar eso. Pero entonces, ¿cuál es tu obsesión? Que tu obsesión no sea un hombre, una mujer, que tu obsesión no sea un vino, que tu obsesión no sea el cigarro, que tu obsesión no sea algo con lo cual tú estás ofendiendo a Dios y con lo cual tú te estás haciendo el peor daño a tu vida. El peor enemigo que tú puedes tener si caes en una inmoralidad de tipo sexual o de tipo vicio o adicción, el peor enemigo en ese caso eres tú. Tú mismo eres tu peor enemigo al decidir hacer algo que te va a poner en mal delante de Dios, que te va a afectar tu vida espiritual. Entonces, date cuenta cómo es esta cosa de las obsesiones, de las terquedades. Y este mundo está hecho para que el ser humano se meta en ese rol de volverse terco por algo que no necesita, por hacerse terco de algo que va a afectar su relación con Dios. Este mundo está hecho para eso, para la caída en pecado, para el fracaso espiritual. Así que, ¿qué pasa cuando abres la puerta de tu corazón a una obsesión? Esa obsesión pronto se convierte en una opresión. Viene Satanás y te deja 2, 3 demonios ahí que te estén oprimiendo con esa idea. Y tú ya no te puedes quitar aquella mujer de tu cabeza, o aquella copa, o aquel evento, o aquella cosa mala delante de Dios, aquel pecado que lo estás planeando y todo. Ya le diste tanta entrada. ¿A quién? Pues a esos demonios que te están oprimiendo, te están prensando, te están quitando la vida, y tú piensas que tienes que realizar ese pecado, tienes que caer en ese pecado para verte finalmente satisfecho, pero no es así. Esta mujer, la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, finalmente venció esa obsesión,
Jamás en la vida volvió a divorciarse, ni a casarse, ni a andar con mala reputación. Jamás en su vida volvió a pasar eso. Venció esa obsesión inmoral. ¿Cuándo? Cuando recibió la misericordia de Dios y cuando se comprometió con Dios a caminar en fe y en obediencia el resto de su vida. Saben que la vida cristiana no funciona si no hay un compromiso con Dios. Una cosa es de que sí me gusta, sí entiendo, sí es la verdad, es correcto eso. No hay nada mejor que lo que la Biblia dice. Eso no te va a llevar lejos. Lo que te va a llevar lejos en bendición es que hagas un compromiso con Dios. La fe de Dios está hecha para hacer ese compromiso con Dios. La fe del hombre no está hecha para ningún compromiso con Dios. Así que recibe el perdón, recibe la misericordia de Dios y recibe esa gracia que te da a través de esa fe para hacer un compromiso con Dios. Y ese compromiso va a hacer que haya una disciplina en tu vida, que empieces a disciplinar tu espíritu, tu mente, tus emociones, tu todo, lo empieces a disciplinar de acuerdo a los lineamientos, a los mandamientos, a las promesas de Dios, de acuerdo a Dios. Entonces, no te pierdas la enseñanza dentro de 8 días, que vamos a hablar de los instintos con la ayuda de Dios, porque esta sociedad quiere moverse y fluir y caminar por sus impulsos, por sus instintos. Y déjame decirte, no somos animales. Tenemos, sí, decimos una razón, pero la razón se queda corta. Tenemos un espíritu dentro de nosotros. Pero esto lo dejo para dentro de 8 días. No te pierdas esa enseñanza de los instintos. Va a estar buenísima. Pero vamos a terminar orando porque Dios quite esa opresión demoníaca de esa obsesión que traes cargando. Y ya no sientas emoción por aquella mujer, por aquel hombre que no te pertenece. Ya no sientas emoción porque ya va a llegar el fin de semana y voy a poder tomar, voy a poder estar con mis amigos y voy a poder estar en el reventón. No, hoy vamos a orar para que el Señor reviente esas cadenas de opresión, esas cargas de opresión sobre tu vida. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la enseñanza que nos has dado esta noche. Señor, es muy importante. Te rogamos, Dios, que tú rompas esa opresión que el enemigo tiene sobre nuestra mente, que tiene nuestra mente secuestrada, tiene nuestra mente encarcelada, tiene nuestra mente de rehén para salirse con la suya. Pero, Señor, sabemos que hay éxito, hay victoria en ti. Queremos tener ese milagro de la mujer samaritana, Señor. Cómo venció esas obsesiones malignas. Ayuda, Señor, a mis hermanos que están luchando con esas obsesiones malignas, malditas que hay en sus vidas, Señor. Ayúdales a vencer esas obsesiones. En el nombre de Jesús, que reciban tu poder, reciban tu gracia, te crean, se comprometan contigo, Señor, y no te dejen, Padre, que tú no los dejas, que tú los amas, y que despierten y se den cuenta, Señor, que este mundo, no deben acomodarse a este mundo, porque este mundo está hecho para fracasar espiritualmente. Este mundo está hecho para no llevarnos al cielo. Ayúdales a ver, Señor, que su ciudadanía no está en esta tierra, que su ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Y poner ahí su mirada
y luchar cada día por esa meta, por ese destino. Tómalos en tus manos, Señor. Dales la victoria, Padre, a todo el que es sincero de corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones.